Bien, perfecto. Esta sería como tal ya la parte de la unidad donde van a estar viendo ustedes programación modular, así es como se le conoce a esta parte, en donde ustedes van a ver principalmente funciones y procedimientos. Y acá les dejé un concepto bastante sencillo que resume todo esto para no alargar y todo lo demás, de qué es una función y qué es un procedimiento. ¿Qué es una función? Es una línea de código o unas líneas de código, unas ciertas instrucciones que básicamente te van a retornar un valor. Pueden retornarte una cadena, un char, un booleano, un entero, un float, lo que ustedes quieran, digamos, cualquier tipo de dato. E incluso también pueden retornar objetos también, así mismo. Eso lo van a ver cuando estén en programación orientada a objetos y sobre todo cuando estén en programa uno. Cuando estén en estructura de datos uno sobre todo lo van a ver eso. Te va a retornar objetos. Y ambos pueden o no tener parámetros de entrada. Generalmente siempre tienen. Cuando ya están trabajando con programación orientada a objetos, ahí es donde algunos no tienen parámetros de entrada. Pero por lo generalmente ustedes siempre acá en los ejercicios de introducción siempre van a tener parámetros de entrada. Y los procedimientos no retornan nada. Y acá es donde ustedes tienen que saber algo con el tema de las variables. No sé si lo había explicado en la primera clase que tuvimos. Hay algo llamado variable por valor y variable por referencia. Ahí está. Ya. Ay, este cable de mierda. Ya. Entonces, hay algo llamado variable por valor y variable por referencia. No sé si alguien tiene alguna duda con respecto a eso. No, no, está claro. Con respecto a variable por valor y variable por referencia, ¿ustedes saben cuál es la diferencia? ¿O hace falta que le Más, explique? más o menos el valor creo que pide el número, ¿no es? Y por referencia pide la asignación que le damos a la variable, como su nombre, ¿cierto? Algo va por ahí, digamos. O sea, básicamente en una variable por valor, ustedes copian el dato que están enviando, y los cambios que ustedes vayan a hacer no afectan al valor original. En cambio, en una variable por referencia, se copia como tal la dirección y los cambios que ustedes vayan a hacer dentro de esa variable sí van a afectar a esa variable. Lo vamos a ver más adelante con un ejemplo claro, pero como tal, ay, perdón eso. Pero eso. Entonces, en una variable por valor, generalmente cuando trabajan con procedimientos, siempre van a utilizar variable por valor. Así que, si ustedes quieren ya resumir y se les complica entender un poco lo del tema de funciones y procedimientos, por lo general, acá vamos a ocupar variable, variable por referencia. ¿Ok? Y ustedes maten ahí y no importa lo demás. Entonces, generalmente en procedimientos van a ocupar ustedes variables por referencia. ¿Por qué? Porque todo lo que van a hacer los cambios dentro de la variable de entrada como un procedimiento no retorna nada y va a hacer algo esa instrucción de código. Para obtener una variable de salida o algo de salida van a utilizar una variable por referencia. Si no se entiende ahora se va a entender mejor con un ejemplo, no se preocupen. Y si ustedes quieren un ejemplo más detallado, es básicamente esto sería la RAM. Ustedes, digamos, utilizan esta variable, crean un espacio de memoria en donde va a ser una variable. Y cuando ustedes la manejan por variable por valor, este dato se copia en otro lado. Se copia y hacen cambios, digamos, ahí. O si alteran los resultados acá, se modifica ahí. En cambio, si ustedes utilizan una variable por referencia, todo lo que van a hacer lo van a hacer directo acá. Acceden directo a la dirección de memoria. Bien, esa sería la explicación como teórica con respecto a lo variable por valor y variable por referencia. Sé que chipa un poquito, pero la verdad es bastante útil eso. Bien, y ya matando un poco más el tema de la teoría, que tendríamos a ver, creo que ya podríamos saltarnos directamente a la parte de cadenas. Así no los abrumo mucho con la teoría. Bien, en la parte de cadenas, yo sé que la mayoría de acá ya sabe cómo funciona una cadena, pero igual lo vamos a explicar con el ejemplo, el mejor ejemplo que hay. Un hola mundo. Bien, entonces yo en una cadena puedo guardar un conjunto de caracteres. ¿Qué es una cadena como tal? Una string, ¿ok? Vamos a utilizar string como tipo de dato. Es un tipo de dato compuesto. Eso quiere decir que el dato como tal primitivo, el tipo de dato primitivo es conocido como char.
pero una cadena es un conjunto de chars, es decir, es un conjunto de caracteres, ¿ok? Y yo dentro de estos caracteres puedo iterar, ¿ok? Digamos, supongamos que... Y esto lo vamos a ver por posiciones, todo esto lo vamos a ver por posiciones. Esta sería la posición número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, este espacio, número 6, número 7, número 8, número 9 y número 10. Bien, entonces, absolutamente todo carácter que esté dentro de su alfabeto ASCII, ASCII, Unicode, no recuerdo bien, no recuerdo con cuál trabaja Delphi, pero básicamente trabaja con los caracteres del alfabeto ASCII, ¿ok? Entonces, si ustedes quieren acá, le plantan, qué sé yo, un numeral. Un numeral. Y igual está dentro de los... ¿Cómo se llama? Dentro de los caracteres de la tabla ASCII. Así que también cuenta como un carácter, ¿no? Y lo puedo concatenar en una cadena. Bien. Entonces, ustedes como tal, ¿qué es lo que van a hacer? Van a iterar dentro de esta cadena. Lo único que necesitan saber de acá es que ustedes van a iterar dentro de esta cadena. Pueden utilizar un repeat until, pueden utilizar un while, un for. Generalmente acá trabajamos más con while porque es mucho, mucho más cómodo. Y con for. Les voy a enseñar a trabajar de ambas maneras. ¿Ok? Entonces consiste en iterar dentro de cada uno de estos caracteres. ¿Y qué utilizo yo para iterar? Si yo quiero decir que voy a iterar desde la posición 1 hasta la última posición, utilizo una variable. Generalmente esa variable nosotros la llamamos i. Y accedo hasta la posición final, porque más de allá yo no puedo acceder. Eso generalmente la llamamos n. Entonces tengo un for, digamos, puede ser un for o puede ser un while que va a ir incrementando, que va a ir desde 1 hasta la posición n, hasta 11. Bien, entonces, explicando un poco más la parte teórica, si yo digo s sub 1, esto va a ser igual a ¿cuánto? A h. Si yo digo s sub 5, esto va a ser igual a espacio. Si yo digo s sub 11, esto va a ser igual a numeral. Ahora, si yo dijera s sub 0, ¿existe esto? ¿Existe la posición 0 en esta cadena? No. No, a ver, no. Esta ventaja tiene Delphi, que funcione así que yo no pueda llamar a la posición sub 0. No quiere decir que en otros lenguajes no se pueda. ¿Ok? En otros lenguajes como en Java, empieza desde la posición 0, 1, 2, 3 y así en adelante. Hasta la posición n-1. Bien, pero acá en Delphi ustedes van a verlo de esta manera, o acá en Pascal como tal, lo van a ver de esta manera, como que la posición 0 está fuera del rango. Si yo digo lo mismo, entonces esto estaría mal. Si yo dijera s sub 12, entonces esto también estaría mal, ¿no ven? Esto ya de por sí está mal, porque no tengo ningún carácter llamado s sub 12. Entonces esto también está mal. Bien, entonces en eso consiste cadena. En eso consiste absolutamente cadenas. Iterar dentro de los caracteres de mi cadena. Nada más tienen que hacer. Todos los ejercicios que les van a dar, ustedes siempre van a tener que utilizar un for, un while o lo que ustedes quieran. Es eso muy acorde al ejercicio. Así. ¿Ok? Iterando dentro de los caracteres de esa cadena. Ahora, hay algunas cositas algunas funciones que ustedes seguramente van a utilizar. Hay varias, la verdad. Hay muchas. Pero como tal, yo quisiera explayarme en explicarles todas, pero mejor les explico las dos únicas que van a ocupar. La primera va a ser la función len. Bien, la función len, yo generalmente utilizo s. S va a representar cadena. Y digo, ¿qué se supone que devuelve len? La longitud de mi cadena. Mi cadena S. Entonces, pongamos de ejemplo, si yo les dijera longitud de S, ¿cuánto es la longitud de S? De esta cadena. 11. 11.
Exacto, 11. Entonces esa va a ser mi longitud de mi cadena. ¿Ok? Yo digo longitud y entra como parámetro acá. Si ustedes se dan cuenta, esto es una función. Vamos a enseñar, vamos a aprender más todavía del tema de funciones. Pero esto también es una función. Ahora, luego tenemos otra llamada pos. Que es, la verdad son las únicas dos funciones que he visto que se ocupan. Hay otras más, la función o procedimiento también, procedimiento delete, insert. Pero generalmente solo se ocupan estas dos, que sería length y pos. ¿Qué se supone que me devuelve pos? La posición de x en s. X va a ser un carácter, ¿ok? X es un char y S va a ser una string, ¿ok? Entonces yo voy a buscar la posición de algún carácter en mi cadena. Por ejemplo, si yo les dijera posición de, a ver, algún carácter por acá, O en mi cadena S. ¿Cuál sería la posición? 2. Exacto, la posición 2. Si yo les dijera la posición de, a ver, ay, Dios mío, esta batería. Ya. La posición de numeral en mi cadena S. La posición sería 11, ¿no ven? Entonces, acá vemos que ambos nos están devolviendo un número. Ya, ahora, pero ¿qué pasa si le dijera la posición de, a ver, algo que no exista ahí? Un asterisco, digamos, en esta cadena. ¿Cuánto creen que me va a devolver? No saldría error. Claro. Nada. En realidad devuelve 0, ¿ok? Y nos vamos a agarrar de esto, de que devuelve la pos, devuelve, si el carácter no existe, devuelve 0. Recuerden muy bien esta parte de acá, ¿ok? Si el carácter no existe dentro de mi cadena, la función pos devuelve 0. ¿Por qué? Porque vamos a estar haciendo funciones de es vocal, es letra, es número, en base a esta premisa, de que si el carácter no existe en mi cadena, entonces devuelve 0. Y ya, la verdad eso sería lo único que deberíamos saber hasta ahora. Pasemos a los ejercicios y vamos a irnos por el más sencillo. Contar espacios en mi cadena. Ya. O en una cadena, mejor suena. En una cadena. Ya. Pongo como ejemplo de cadena. Hola. Espacio. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Vamos a cortarle. Ya. Pongo como ejemplo de cadena S. Acá creo que por ahí se puede malinterpretar. Más cerquita. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo que ya les había enseñado. Vamos a iterar dentro de cada uno de los caracteres de mi cadena. Voy a iterar dentro de acá. Voy a utilizar una variable i que va a ir desde el principio hasta el final. ¿Y qué es lo que voy a decir? Yo voy a decir que esto es un espacio. ¿Este carácter es un espacio? No. Bien, paso al siguiente. ¿Es un espacio? No. ¿Es un espacio? No. ¿Es un espacio? No. ¿Es un espacio? Sí. Cuenta 1. ¿Es un espacio? No. ¿Es un espacio? No. ¿Es un espacio? No. No. ¿Es un espacio? Sí. Cuenta otro. ¿Es un espacio? No. 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 Sí. Cuenta. ¿Un espacio? ¿Es un espacio? No. Y listo. Y ya llegué al final. De ahí del final no me interesa nada más. ¿Ok? De ahí del final no me interesa. Entonces va a contar este y va a contar este. ¿Cuánto me devuelve? 3. Entonces, para esto ustedes pueden ocupar un, qué sé yo, pueden ocupar un for, un while, un repeat until, pero yo les recomendaría que utilicen el while. Pese a que el for es mucho más sencillo, no siempre lo van a tener que ocupar. Hay casos en donde no lo van a poder ocupar. Entonces ahí van a tener problemas. Bien. La verdad,
con respecto a todo esto, lo de Delphi o cómo lo estoy haciendo, en Pascal va a ser lo mismo. Obviamente, si ustedes van a presentar el ejercicio, van a presentarlo solamente lo necesario. Y no se preocupen, igual yo voy a copiarlo acá y lo voy a pegar acá solamente lo que van a necesitar presentar. Ahí. Solamente lo que van a necesitar presentar. Eso. Bien, entonces, ¿cómo vamos a determinar los tipos de datos? Se lo saben bien igual, ¿no? ¿O hace falta que coloque cómo son los tipos de datos? Tipo char, string. Tipo, a ver. Entonces, decimos que para cadena vamos a ocupar string. Caracteres. Caracteres. Char. Carácter la vamos a poner. Carácter char. Luego, ¿qué más tenemos? Tipo de datos. Esto van a ser para cadena. Luego tendríamos para lo otro, para números, que generalmente se ocupa byte. Se ocupa word. Y se ocupa cardinal. Pero generalmente solo se ocupa ¿cómo se dice? Se ocupa byte. Luego tendríamos un entero, que son para los enteros. Float para los reales. Y luego, ¿cuál más tendríamos? Boolean. Para los booleanos. ¿Verdadero o falso? Bien, eso es lo único que nos interesa, la verdad. Y a partir de acá ya comenzamos con el código. Entonces, ¿qué tenemos de primera? De primeras tenemos función, que va a hacer referencia a ¿qué? Una función. Y tenemos que asignarle un nombre. Ustedes pueden escoger cualquiera, yo generalmente lo coloco en inglés. Count espacio, generalmente lo coloco. O contar espacio. Contar espacio, hermano. Contar espacios. Ya, contar espacios. Y ahora entra como parámetro algo. ¿Qué es lo que entra como parámetro? Acá, mi cadena. ¿Ok? Va a entrar como parámetro mi cadena. Y digo que va a entrar como parámetro S de tipo string. ¿Y qué me va a devolver esto? Acá es la parte del análisis. ¿Qué se supone que me devuelve esta función? ¿Qué me está devolviendo? Un número, ¿no? Entonces, ese número generalmente pueden ocupar cualquier tipo de dato. Algunos ocupan hasta cardinal, pero es reservar mucha memoria. Generalmente siempre se van a ocupar byte. Y tenemos el begin y el end. Nada más. Así vamos a declarar esto. Función, contar espacio, bla, bla, bla. Ahora declaramos variables. Vamos a decir que vamos a tener una variable i, una variable n y una variable c. Ahora vamos a ver para qué. ¿Era así? Sí, era así. Ya. De primeras, vamos a inicializar todo. ¿Ok? Inicializamos las variables. Primeramente tenemos nuestra variable i. ¿En dónde inicializa i? ¿En qué está inicializando? En la primera posición. ¿Ok? Va a inicializar en la primera posición. ¿Y n en qué lo estamos inicializando? En la longitud. ¿Ok? En el último carácter. Entonces para eso vamos a ocupar la función length. Entonces i inicializa 1 en 1 y n inicializa en la longitud. ¿Ok? La longitud. Y aparte de eso vamos a tener un contador. Si nos damos cuenta, tenemos un contador que nos ayuda a llevar la cuenta de cada uno de los espacios que se van ocupando. Entonces, mi variable de contador c va a ser igual a 0. Bien. Entonces eso. Ahora, acá yo puedo escoger si ocupo un for o un while. Yo les recomendaría ocupar el while. ¿Y qué condición vamos a tener? I menor o igual a n. Y ustedes se preguntarán, ¿pero qué significa i menor o igual a n? Básicamente lo mismo se escribe en el for, pero ahí es más directo. I menor o igual a n significa de si todavía tengo caracteres en mi cadena. ¿Ok? Eso véanlo de esa manera. Si cuando vean un i menor o igual a n en cadena, pregúntense de esa manera. ¿Todavía tengo caracteres en mi cadena? Si es así, entonces se cumple la condición. Digamos, si estoy en 1, 1 es menor o igual a... ¿Cuánto será la longitud de esto? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Creo que es 18. Entonces, 18. Pregunto, ¿1 es menor o igual a 18? Sí, entonces se hace la línea de código.
Luego incrementa esto. 2 es menor o igual a 18, sí. Y así sucesivamente hasta llegar al final. 3 es menor o igual a 18, sí, estoy en este carácter. Bien. Entonces, de esa manera vamos a ocupar esta condición. Ahora, ¿qué es lo que vamos a preguntar? Voy a preguntarme si, ¿ok? Esto para aumentar mi contador de, ¿cómo se llama? Mi contador de espacio. Voy a preguntarme si ese carácter, ¿ok? Recordemos, S sub i es igual a S número de algo, ¿no ven? Solamente que estoy ocupando acá una variable que va a hacer referencia a ese número. Eso se puede agrandar. Ya. ¿Se ve mejor? Creo que sería muy pequeño. Ya. Ahora, digo que esto es igual a un espacio. ¿Ok? Si es igual a un espacio, entonces en Bigin no es necesario ese Bigin, pero les recomiendo que lo dejen así. Entonces, si es igual a un espacio, mi contador incrementa. Y al final, este paso es crucial, nunca se olviden de esto. Tienen que devolver este valor. Es como la salida que tenían cuando ocupaban, cuando hacían en diagrama, ¿no ve? Siempre mostraban algo con un write-ln. Acá es lo mismo, esta función devuelve algo. Y ese algo se tiene que mostrar. ¿Y cómo se muestra o cómo se retorna ese valor? Con el mismo nombre de la función. O sea, pueden ocuparlo así. Cuando ya estén en Program 1, van a ocupar seguramente un result. ¿Ok? Y ya es más directo. Pero a Contreras no le gusta eso, así que ni se les ocurra ocupar directamente un result. Por nada del mundo. Hubo un pelado que el anterior verano hizo así con result porque estaba con Angélica y Angélica sí permitía. Y no le hizo valer. Porque dijo que es copy, que ChatGPT lo hace así, que no sé qué. Entonces, siempre para cuando ustedes hagan una función y retorne algún valor, utilicen ese retornar como el mismo nombre de la función. Ya. ¿Y qué es lo que les va a devolver? El contador, ¿no ven? Porque a fin de cuentas, ¿qué devuelve este? Un byte, un número. Y ese número lo estoy almacenando en mi contador y es lo que estoy retornando. Bien, hasta ahí se entiende. ¿Se entendió, chicos? Y ustedes se preguntarán, ¿se puede hacer con un for? Sí, se puede hacer con un for. Pero no les recomendaría que lo entiendan, que entienda todo con for. Pese a que es más directo, hay la posibilidad de que no recuerden cómo utilizar el while. Ya. Hasta acá, ¿se entiende? Sí, ya lo entendí, se entendió. Ya. Solo por si acaso, si ustedes quieren ocupar un for dentro de este ejercicio, lo vamos a hacer igual. Si ustedes quieren ocupar un for dentro de este ejercicio, no es necesario que declaren su variable i al inicio, ¿ok? Su variable iterativa que va a ir incrementando, no es necesario que la declaren. Simplemente colóquenla así. For i 1 hasta n. Esperen. Algo que me olvidé de enseñarles, me olvidé de indicarles, es que esa variable incrementa, ¿no? Y este error es más común de lo que parece. Esa variable siempre incrementa y yo la tengo que incrementar y va a ser igual a i más 1. ¿Ok? Esto de acá es crucial. ¿Por qué? Porque si yo solamente coloco o omito esta línea, control X, vamos a colocarlo. Si yo omito esa línea de ahí, este while, perdón, nunca va a terminar. ¿Ok? Nunca va a terminar. Entonces, es muy importante ese i igual a i más 1. ¿Ok? Para que en algún punto, digamos, llegue a ser el valor mayor y llegue a ser mayor y se salga este while. Bien. Entonces, eso más me había olvidado. Ya. Ahora sí. No, qué vergüenza. Ya. Ahora sí. Les había dicho que vamos a utilizar un for. Para este ejercicio, para utilizar un for no es necesario tener la variable ahí arriba. Nos podemos deshacer de esto. Y ustedes se preguntaron por qué. ¿Por qué lo vamos a inicializar acá? Y va a inicializar en 1 y va a ir hasta n.
hasta la longitud. Y tampoco es necesario incrementar, porque se supone que el for ya incrementa automáticamente. Entonces si ustedes lo quieren hacer con un for, lo pueden hacer de esta manera. Porque va a ir incrementando automáticamente. Y en algún punto va a cumplir la condición de que sea igual, de que sea mayor. Y cuando sea mayor se sale. Bien, hasta ahí lo dejamos ahí. Tienen uno con for y otro con while. Ya. Bien, entonces continuando con los ejercicios, vamos a hacer otro más. Acá es donde empezamos con lo del tema de la función post. ¿Okay? Vamos a hacer dos. El primero es letra. El segundo que vamos a hacer va a ser es vocal. Y el tercero va a ser es número. ¿Ok? Estas tres funciones son básicas, las van a ocupar siempre. Y nos vamos a apoyar de la función post que teníamos ahí arriba. Entonces, vamos a poner de ejemplo, a ver. Vamos a suponer esto. Tenemos una cadena en donde están almacenados absolutamente todos los caracteres del alfabeto. ¿Okay? Están almacenados todos los caracteres del alfabeto también. Todas las letras del alfabeto. ¿Okay? Entonces tenemos A, B, C, D, E, así en adelante, hasta Z. Luego tendríamos así las minúsculas A, B, C, hasta Z. Luego también, ¿qué más incluye esto? Las A con tilde, E con tilde, y así hasta el final, hasta U con tilde y U con diéresis. Muy importante eso, U con diéresis. Y también lo mismo con esto, con las minúsculas A, E, así. Bien, hasta U con diéresis. Bien, entonces yo tengo toda esta cadena. Ahora, ¿de qué me voy a apoyar para, digamos, hacer el es letra? Me voy a apoyar de la función post. ¿Ok? Yo voy a decir, digamos, a ver, ¿qué podemos decir? La posición de A. La posición de A en mi cadena S. ¿Cuál es la posición? 1, ¿no ves? La primera posición. Voy a decir la posición de D en mi cadena S. ¿Qué posición va a ser? 4. Yo digo la posición de otro carácter, pero que esté en esta cadena, me va a dar también un número, ¿no ves? Ahora, pero ¿qué pasa si yo le doy una posición errónea de un carácter que no pertenece a esa cadena? Digamos el asterisco en mi cadena S. ¿Qué me va a devolver? 0. ¿No ves? Me va a devolver 0. Entonces yo me puedo apoyar de eso, de que me va a devolver 0. Yo voy a decir si la posición del carácter que ingresa como parámetro está en mi cadena, digo que si esa posición es mayor que 0, entonces pertenece a este string, por lo tanto es una letra. ¿Ok? Entonces, si yo digo acá posición de A en S, ¿es mayor a 0? Sí, es mayor a 0. La posición de E en esta cadena es mayor a 0. Sí, ¿no es? 4 es mayor a 0. Pero ahora, si yo digo la posición de asterisco, coma, la cadena es mayor a 0, no. 0 no es mayor que 0. Entonces no es una letra, ¿no ves? Entonces vamos a basarnos en esa lógica. Vamos a decir que tenemos una función, ya vamos a llamar es letra. Vamos a llamarle, generalmente utilizo X para los char, o también pueden ocupar C. ¿Y esto qué me devuelve? ¿Qué me retorna? Un booleano, algo verdadero o falso, ¿no? Y ya, verdadero o falso. ¿Para qué variable vamos a ocupar? Vamos a ocupar S. S va a ser de tipo string. Y ya. ¿Podemos ocupar una variable más? Sí, pero no es necesario.
como estamos haciendo en código, podemos ser más directos. Ahora, en el es letra, lastimosamente, hay que escribir todos los caracteres. Primero en mayúscula, KWT y OP. Y ahora lo mismo, pero en minúscula. NM. Y si es el OPL, hay que hacer de toditos. Ya, ahora sería las que tienen tilde. A, E, I, O, U. Y no recuerdo cómo se colocaba con diéresis acá. Ah, ya. Bien. Y ahora serían A, E, I, O, U. Era así. Ya. Bien. Qué molesta hacer esto. Ya. Ahora, acá tengo una cadena con todos los caracteres que pertenecen al abecedario, ¿no? Al abecedario español. Incluido la ñ e incluido la U con diéresis. Bien. Entonces, ¿qué voy a decir? Digo, es letra, ¿ok? Es letra porque voy a retornar. Es letra y digo que si la posición de mi cadena, de mi carácter X que ingresa como parámetro, pertenece a esta cadena y digo es mayor a 0, si se cumple esta condición habíamos dicho que va a devolver verdadero. Si no se cumple no pertenece acá, por lo tanto no es una letra y me devuelve falso. Bien. Y exactamente la misma lógica podemos aplicar para el es vocal. El es vocal. Me deshago de esto. Solamente digo A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Y acá digo es vocal. A ver, la misma lógica se puede aplicar al es vocal. Y la misma lógica, del mismo modo, podemos aplicar para el es número. Estas funciones de acá que estamos haciendo, 0, 1, 2, ni siquiera son funciones principales, ¿ok? Son funciones que van a acompañar a otros ejercicios, como la función length que también nos acompaña acá, ¿no? Entonces estas funciones las suelen llamar como funciones auxiliares, funciones que nos ayudan a resolver el problema de nuestros ejercicios, ¿ok? Ayudan a escribir menos línea de código, básicamente, y para que todo sea más, ¿cómo se le llama? Todo para que sea más entendible. Bien, entonces tenemos el es letra, el es vocal y es número. Ahora, partiendo de esa lógica vamos a hacer un ejercicio más utilizando esto. Cantidad de vocales en una cadena. Bien. Y lo vamos a hacer otro más. Ya. Voy a copiarme el ejemplo de arriba. Voy a copiarme el ejemplo de arribita. Este de acá. Cantidad de vocales. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Exactamente lo mismo que habíamos hecho con el de con el de contar espacio, ¿no? Vamos a iterar dentro de esos caracteres. Vamos a decir, esto es una vocal. ¿Es una vocal? Sí, cuenta una. ¿Una vocal? Sí, cuenta una. No, no cuenta una. Entonces tenemos uno. Luego tenemos acá. Tenemos acá. Una. Dos. Dos. Tres. 4, 5, 6 y 7. ¿No ve? Entonces esto retorna 7. Va a incrementar nuestro contador de esa manera. Y vamos a utilizar exactamente la misma lógica que habíamos aplicado en el cantidad de espacio.
Simplemente vamos a cambiar algo. Entonces, ¿qué se supone que ingresa como parámetro? Contar vocales. ¿Qué se supone que ingresa como parámetro? Un string, ¿no ve? Un string. Una cadena que el usuario va a ingresar y que me devuelve un número, ¿ok? Cuando diga contar o cantidad, me devuelve un número. ¿Y qué variable vamos a ocupar? Vamos a ocupar una variable i, una variable n y una variable c. Esto de tipo byte. Ahora, escojan ustedes, un for o un while. While. Ya, un while. Entonces inicializamos nuestras variables, inicializamos la variable i, nuestra variable n va a ser igual a longitud, len de s, y nuestra variable de contador va a ser igual a 0. Ahora, utilizamos el while. ¿Y qué condición dijimos que íbamos a utilizar? I menor o igual a n. Ya. Ahora, ¿qué es lo que va a cambiar acá? Va a cambiar la condición. En vez de preguntar, digamos, todo esto, en vez de colocar todo esto en una condición y chiparse más, simplemente como la instrucción ya está ahí, ¿ok? Muy importante, si ustedes la hacen en el examen y necesitan de una función auxiliar tipo es letra, es vocal, ustedes también tienen que colocar esa, ¿ok? Tienen que colocar ambas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a colocar acá como condición? Simplemente preguntamos, ¿es vocal? Y como recibe como parámetro esto, la función es vocal, un char, le enviamos un char como parámetro. Le llevamos un carácter. Y decimos que si es vocal ese carácter, ¿ok? Si es vocal ese carácter, mi contador incrementa. C igual a C más 1. Y al final incrementa también mi cadena, ¿ok? Mi variable iterativa para mi cadena. Y igual a I más 1. Entonces, muy importante, siempre cuando estén trabajando con funciones, no se olviden de retornar. ¿Qué retorna esto? C, ¿ok? Un contador. Bien, ¿se entiende? Entonces de esta manera podemos ocupar los ejercicios. Ahora vamos a hacer uno más que yo creo que había un ejercicio, digamos, que de modelo examen, pero más o menos como para que para que se entienda la lógica. Vamos a hacer uno de... me olvidé de copiarlo. Uno de caracteres especiales. Si yo les digo caracteres especiales, ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿Cómo pondrían ustedes la condición? Si yo les dijera contar caracteres especiales. Contar caracteres especiales. Digamos, si yo tengo mi cadena S y acá tengo un numeral, vamos a contar el espacio igual como carácter especial, o la, qué sé yo, punto o coma, o la espacio, mundo, y qué sé yo, al final un numeral y que una rayita por acá y ya, digamos. Entonces, ¿cuántos caracteres especiales tengo? Acá tengo uno, con mi variable iterativa ahí hasta llegar a n. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, entonces tengo 5 caracteres especiales. ¿Y ustedes cómo preguntarían esto? ¿Sabían? Porque son varios. ¿Y ustedes se saben los caracteres especiales? O sea, ¿se sabe todos los caracteres especiales de la tabla ASCII? No, la mayoría por lo general no se la sabe. Yo tampoco, digamos. Entonces, para evitarnos todo esto, vamos a apoyarnos de las funciones. Por si acaso acá un número no cuenta como carácter especial. ¿Ok? Vamos a dejarlo igual acá. Digamos que acá hay un 0, digamos. El número no cuenta como carácter especial, si no estoy mal. Ya depende del ejercicio si les dice que cuenta o no. Entonces, si yo les dijera eso, lo voy a dejar igual acá, subrayado, especial, especial, especial,
especial y especial. Ya. Entonces, si yo les dijera esto, lo más conveniente sería utilizar la función, estas tres funciones de acá, ¿ok? Y colocar su negación. Función, contar caracteres especiales. Entonces ingresa como parámetro un string, devuelve un byte. Y begin end. Ya. Entonces, ¿qué variables vamos a ocupar? Las mismas, i, c y n. ¿De qué tipo? Byte. Y digo que me puedo copiar lo mismo de acá. Me va a aflojar hacer todo esto. Ya. Entonces, exactamente lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que va a cambiar? Mi condición. ¿Ok? Mi condición. Ya. ¿Qué es lo único que va a cambiar? Mi condición de acá. ¿Qué es lo que voy a decir? Yo lo voy a colocar como negación. Voy a decir si no es vocal. ¿Ok? Si gustan, colóquenlo así para que sea más entendible. Y no es letra. Si no es letra, S sub I. Y no es número, S sub I. Bien, si no es vocal y no es letra y no es número, quiere decir que sí es un carácter especial. Por lo tanto, incrementan mi contador. Entonces podemos ocuparlo de esta manera. Hay un ejercicio que no sé si me va para enseñarlo después, que es el de generar una contraseña segura. Fue una pregunta del examen final. Y ahí podían ocupar esto. Si no es letra y no es vocal y no es número, así. Bien. Eso. ¿Se entiende esta parte? Una consulta. Dime. Para cortar todo este tema, ¿no podríamos ocupar librerías? No, no ocupen librerías acá. No las ocupen. Háganlas así como eso. Imagino que hay librerías para todo, para caracteres especiales y todo eso, ¿no? A Contras no le suele gustar. Yo antes utilizaba un uppercase o uppercase para convertir de mayúscula a minúscula y todo eso. Pero él lo que dice en su enunciado del ejercicio, del examen, utilizar solo las librerías estandarizadas por Pascal. Y ahí te mata, digamos, cuando querés ocupar otra librería. Eso es lo pele. Así que no te recomiendo utilizar librerías. Hay alguna que otra que capaz sirva, la librería mat, sysutils. De hecho vamos a ocupar seguramente una llamada sysutils, pero esa es porque no se puede resolver de otra manera. Entonces, de preferencia te diría que no ocupes librerías. Ya. Ahora, vamos a hacer un ejercicio de primera palabra. ¿Okay? Esto ya lo explicó Contreras, pero yo se los quiero dejar a ustedes como para que lo entiendan. Y lo vamos a estar ocupando realmente bastante. ¿Ok? Lo vamos a estar ocupando bastante. Creo que es el ejercicio número 5 de primera palabra. Primera palabra. Y acá les voy a dejar una pregunta. A ver si ese es igual a... Acá vamos a colocarle un numeral y decimos hola. Y acá mundo. Ahora, si me dice primera palabra, ¿ok? Si me dice primera palabra, ¿es necesario que yo llegue hasta el final de mi cadena? No. No, ¿eh? Entonces, todo muere acá. Todo muere en esta parte, en cuanto encuentre la primera palabra. Puede que mi cadena tenga solo una palabra, puede que solamente esté así. ¿Ok? Puede que solamente esté así, esté un hola y ya eso es una palabra, ¿no? Pero también puede ser el caso de que no, ¿eh? Entonces no es necesario llegar hasta el final, solamente agarrar la primera.
Y acá hay un concepto que es muy importante saber, que es el tema de la concatenación. ¿Ok? Lo vamos a estar aprendiendo a medida que resolvamos el ejercicio, pero sí, básicamente si yo les digo utilizo otra variable de tipo cadena, x, y digo que x va a ser igual a x más algo, qué sé yo. Digamos que x es vacío al inicio, ¿ok? Supongamos, x es vacío al inicio. Y si yo a x digo x va a ser igual a x más a, entonces esta a se concatena a x y x ahora pasa a valer a. Ahora, si yo digo que x va a ser igual a x más b, ¿cuánto vale x? X vale a. A más b, concatenado, esto va a ser igual a ab. Y así sucesivamente yo puedo concatenar y concatenar y concatenar. Entonces, el concepto de concatenación es importante. De qué significa realmente concatenar. Entonces, se los voy a dejar por ahí. El vacío no lo reconoce como un carácter. O sea, si está colocando x igual a vacío, concatenaría vacío más a. Ajá, vacío más a, pero es vacío, digamos, ¿no? Entonces, no podría concatenar No, vacío. no. Ah, ya pensé que iba a concatenar primero un espacio vacío y después Ajá. Como tal, la cadena es vacía, vacía por completa. No hay ni espacio ni nada acá. Vacío por completo. ¿Ok? Vacío. Creo que lo aprenden un poco en estructura discreta cuando ustedes intentan concatenar un ¿cómo se le llama esto? Un conjunto vacío hacen unión de, qué sé yo, de un, ¿cómo se llama? De un conjunto A, digamos. ¿Qué va a ser esto? Igual A nomás. Algo así, digamos. Va a ser lo mismo, digamos. Lo mismo que nada. Entonces, eso. ¿Qué más tendríamos? Creo que solo eso. Ah, sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primeramente, yo no puedo asumir que la primera parte de acá va a ser una letra. ¿Ok? Vamos a ocupar el es letra acá. Entonces, yo voy a colocar una condición. Primeramente, voy a decir que le voy a colocar de la siguiente manera. Y voy a colocar un ejemplo más acá. Un ejemplo en el que seguramente va a fallar. Así. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Yo voy a ocupar un while para esto. Yo voy a decir mientras no es letra. ¿Ok? Mientras no es letra del carácter S sub i. Vamos a colocarlo de esta manera. Mientras no es una letra, este carácter incrementa al siguiente. No es una letra, no. Incrementa al siguiente. Y ahora sí, pregunto, ¿es letra? Mientras sí sea letra. Ese mientras que ustedes escuchan de mi parte significa while. ¿Ok? Cuando yo le digo mientras, significa while. Entonces digo, ¿esto es letra? ¿Es letra? Sí. Entonces, concateno. ¿Ok? Entonces empiezo a concatenar y digo que x va a ser igual a x más s sub i. ¿Bien? ¿Es letra? Sí. ¿Es letra? Sí. ¿Es letra? Sí. Entonces se fue concatenando. Y al final me dio hola. Ahora, ¿es letra esto? No. Entonces ahí murió el ejercicio. ¿Ok? No tienen nada más que hacer. Como el último ya no es letra, entonces se sale y directamente retorna esto. Pero esto me va a dar un error. Acá. Pongamos de ejemplo esto. Pongamos ejemplo acá. De hecho, no lo necesito así. Coloquémosle 0, 1, 2. Voy a hacer la misma lógica. Digo, esto no es una letra, no es una letra. No es una letra, no es una letra. Mientras no es una letra, incrementa. No es una letra, no es una letra. Mientras no es una letra. Ahora, me salí. ¿Esto está bien? Puedo preguntar, ¿es letra de un lugar que es vacío? Que no hay nada. Esto ya lo habíamos aprendido arriba. ¿No ven? Y por si no recuerdan, está aquí. Que no puedo preguntar algo cuando ya está fuera de rango. Me va a dar error de rango. Entonces, para eso hay que controlarlo. ¿Y cómo lo controlamos? Lo controlamos de ambas maneras. ¿Ok? Y en ambos lados. Acá se ocupa un i. Y digo que mientras i sea menor o igual a n. Mientras i sea menor o igual a n. Y por este lado lo mismo. Mientras i sea menor o igual a n.
Ese mientras i sea menor o igual a n va a preguntar si el último carácter existe todavía. ¿Hay todavía carácter acá? No. Entonces se sale y pregunta nuevamente acá. ¿Hay todavía caracteres? No. Entonces se sale. Y otra vez se preguntarán, pero ya estamos preguntando acá arriba, ¿por qué volvemos a preguntar acá abajo? Porque seguramente de un ejemplo, como el que les había explicado, de s igual a hola. Si ustedes no lo colocan esto, van a estar preguntando, ¿es carácter? No es una letra, es una letra. Negación de falso, negación de verdadero, falso, se sale. ¿Es letra? Sí, es letra. ¿Es letra? ¿Es letra? ¿Es letra? ¿Es letra? O si ustedes preguntan acá por un lugar vacío, mal también. ¿Ok? No pueden preguntar ahí por vacío. Entonces, les va a dar seguramente estos dos ejemplos. Y esta cosita acá de seguir preguntando de i es menor o igual a n y no es letra, lo van a hacer siempre. ¿Ok? Generalmente así todos los ejercicios se ocupan. En ejercicios en donde quieren ustedes avanzar con las palabras, en base a las palabras, o avanzar en base a números, lo van a estar ocupando siempre. Ahora, una vez dejando eso claro, pasemos a la parte del código. Vamos a declarar esto como function primera palabra. Primera palabra. ¿Qué ingresa como parámetro? Un string. ¿Y qué me devuelve esto? Un número, una cadena, un carácter, un booleano. ¿Qué me devuelve? Hola, hola. ¿Qué me devuelve, chicos? ¿Qué dice? Se puede poner el mismo nombre de la función con el resultado final que lo está llamando igual sea. Cadena. Eso. Prendan su micrófono. Si no les dé pena responder. Entonces esto me devuelve una cadena, ¿no ven? Ya. ¿Qué variables vamos a ocupar? Una variable i y una variable n de tipo byte. Y una variable de tipo cadena. Yo generalmente si utilizo otra cadena para esto, utilizo x. String. Bien. Ahora. I va a ser igual a 1 y n va a ser igual a len de s. Y decimos que mientras, ok, ya colocamos la condición, mientras, ¿cuál era la primera condición? I es menor o igual a n. Y no es letra. Mientras no es letra, ese carácter, ese es su pi. Bien, do, begin, end. Mientras no sea letra y todo esto acá se les da un error, seguramente es por esta cosilla acá. A veces por paréntesis. Ahí está. Mientras i sea menor o igual a n y no es letra. Mientras se cumple esa condición, decimos que i va a incrementar. ¿No ves? Eso es lo que estábamos tratando de explicar acá. Mientras no sea letra, incrementa. ¿Ok? Mientras no sea letra, incrementa. Bien. Ahora, ¿qué va a pasar cuando sí sea letra? Cuando sí sea letra, empieza a concatenar. Decimos que, me olvidé de inicializar mi variable x. Esa variable x se inicializa como vacía. ¿Ok? Creo que se coloca así. No, se coloca ahí. Comilla simple. Ahora, decimos que mientras, si es letra, concateno x va a ser igual a x más ese es su pi. Y listo. Mientras, si es una letra, entonces agarro las letras. ¿Ok? Agarro las letras y las concateno. ¿Qué va a pasar si no es letra? O si ya llega al final de mi cadena, por este while se va a salir. ¿Ok? Y esto acá obviamente va a ayudar a incrementar y que vaya por todos los caracteres. Ahora, ¿qué se hace al final? Se retorna. ¿Qué se retorna? La primera palabra, x. Y listo. ¿Se entiende eso? Sí, sí, se entiende. Ya. Bien. Ahora...
Unos ejercicios un poquito más complicados. Ya entienden esto, ya entienden casi todo ya. Hay ejercicios que sí. Hay ejercicios que les dice a veces iterar dentro de 2 cadenas. No creo que meta eso en verano. Pero si lo mete, igual vamos a tratar de explicar un poquito. Obtener. Creo que este es el ejercicio número 6. Una pregunta, en este parcial solamente va a entrar esto, ¿no? Cadena. No, va a entrar cadenas. Puede entrar. Generalmente entra cadena y número. Y en número puede entrar cosas de series. Y a veces mezcla series con cadenas. La vamos a estar avanzando más adelante. Pero puede entrar de todo. Puede entrar números, cadena y este. Generalmente entra cadena. Puede entrar 2 ejercicios de cadena y uno de número. Uno de cadena y otro de este. Y así sucesivamente. Número es un tema aparte, a cadena. No lo va a avanzar el ingeniero. Ustedes ya saben número, se supone. Ah, ya. Se supone que ya saben número. Pero si más o menos... A ver, si ustedes quisieran avanzar con número, es básicamente lo mismo, digamos, qué sé yo. A ver, una función para contar los dígitos primos, digamos. Colocan así, función que ingresa como contar dig primos. Que supone que ingresa como parámetro, utilizamos n de tipo cardinal, ¿no ve? Un número grande ingresa como parámetro. Y que me devuelve byte, valores pequeñitos. Begin para todo esto y bla bla bla, y lo declaran de manera normal y al final retornan dar dig primos. Y al final lo retornan esa variable de contador. ¿No? Entonces, así, de esa manera les va a preguntar solamente números y es básicamente lo mismo que estamos aprendiendo, solamente que acá utilizamos string y a veces acá puede entrar, como les había dicho, esto es parámetro de entrada, puede ingresar cualquier tipo de dato, hasta puede ingresar objetos, ¿ok? Y así. Y hasta estructuras de datos pueden ingresar pilas, ahí pueden, creo que se puede, claro, se puede pilas, pueden utilizar diversas, pueden ingresar cualquier cosa como parámetro y también te puede volver como salida. En fin. Retomemos el ejercicio. Esto decía... obtenerlo, ya. Voy a pedirles un ratito. Me van a ir al baño. Yo creo que unos 5 minutos y ahorita vuelvo. Hola. ¿Siguen ahí? No me aguanté, tuve que ir al baño. Ya. Bien. Continuemos. No sé si esto de acá ustedes lo pueden hacer. Creo que lo pueden hacer como tarea. Podemos pasar uno más difícil. No, mejor sí. Te voy a explicar. Ya. Aún sí, yo tengo uno más difícil. Dime.
Dime. Hay un ejercicio que viene en el examen final, complejo nomás, de la serie. Dice, de tal serie N, mostrar las sumatorias de los últimos M términos. Ya sabes cuál es, ¿no? Creo que sí. Lo vamos a hacer, yo O creo sea, sí, que después. No sé si me lo puedes pasar ya, al privado el ejercicio. Creo que sí es de un modelo. No recuerdo de cuál, la verdad. ¿Es el anterior semestre? sí. Es una serie normal y recibe dos parámetros, pues. Ah, Dice, recibe uno es la N y N. M. Recibe N y M. Sí, ya sé cuál te refieres. Ese ejercicio es una fumada completa, Horrible. Horrible ese ejercicio. Ya sé cuál te... Esa es la única que me cuesta nomás. Después la demás hice nomás. O no sé. La verdad sí, entiendo por qué es horrible ese ejercicio. Te lo voy a pasar. Ya sé cuál es. Lo tengo resuelto por ahí. Puta, es hace una fumada completa. Creo que lo preguntó para un repechaje o algo así. Sí, pues rarísimo, fumadísimo. Estoy una hora pensando, 2 horas y Sí, sigo. tenés que calcular la No quiero diferencia con no N quiero y estar. M. O sea, tenés que calcular la diferencia con N y M y sumarle más uno y utilizar eso como una nueva variable, como un tipo contador. Y llegas todavía a ese número y de ahí no sé qué haces, como una mezcla. Es muy raro. Lo voy a explicar al final de las auxiliaturas o si lo pillo por ahí te lo paso. Es una fumada completa. A mí me costó bastante igual resolverlo. Ya, no quiero usar IA por mi orgullo, ya sabes, mi Claro, no informática. te preocupes. Igual la IA te lo hace con errores. Y aparte no es a su método de Contreras también. Ya. Yo creo que ese ejercicio y el de frecuencia más son de los más complicados que hay. Obtener el número de una cadena. Hay un ejercicio de frecuencia con ¿cómo se le llama? Ejercicio de una cadena. Hay un ejercicio que es de frecuencia. Ah, me olvidé de copiarlo acá. Dame chance. ¿Y las subcadenas, cuántas se repite en la cadena de esa? Exacto, ese es horrible ese ejercicio igual. Sobre todo porque a veces le pone trancas y condiciones y por eso hay que hacer un for dentro de otro. Un for y utilizas operaciones matemáticas ahí. Ya. Control X todavía. Todavía no. Está más abajo. Está bien ahí. Voy a checar un momento. Ya. Y acá lo copio. Si nos da tiempo, enseño un poquito de cadenas. Tengo una clase por ahí de cadenas, solamente que justamente ese ejercicio era los que evitaba. Porque era muy complicado. Y la verdad solo lo preguntó una vez. Creo que lo preguntó para el 2024, creo si no estoy mal. Ya. Obtener el número de una cadena. Ingresa como parámetro ¿qué? Una cadena, ¿no? Ingresa el usuario una cadena. S va a ser igual a hola 1, 2, 3 como 4, 5 estás. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a concatenar y vamos a devolver una cadena. Acá hay de dos. En su modelo de examen aparece así: 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? En su modelo de examen aparece de esta manera. No aparece con las comillas. A Contreras realmente no le importa esto. No le importa si lo devuelven como comillas, con comillas o no. Pero imagino que al ingeniero Winnipeg sí. Entonces, si esto ¿qué es? Es un número. ¿Ok? Y yo tengo que empezar a concatenar esto y al final devolver todo esto. Ahora, no hay manera de que ustedes no utilicen la función que les voy a enseñar a continuación con respecto a todo eso. Hay dos funciones que me olvidé de anotarlas ahí arriba, por una razón siempre me las olvido. Una de esas es la de int to str y otra se llama str to int. ¿Okay? Si ustedes le preguntan al ingeniero y les dice él, es necesario que yo devuelva esto un entero o un string, pueden preguntarlo igual. Este es de un modelo de verano igual. Ya. ¿Qué significa int to str? Que va a ingresar un número, sea 10, un número entero,
y lo va a transformar en cadena 10. Lo mismo con str_twin, que ingresa como parámetro un número en cadena y me lo va a devolver en número. ¿Ok? Eso es int_str y str_twin. Si ustedes no se acuerdan, digamos, simplemente digan que quieren, a qué tipo de dato lo quieren convertir. Int de entero, to de a dónde y string, o sea, de entero a string. int_str ingresa como parámetro un entero y te devuelve un string. Y si quieren hacer lo opuesto, de string a entero. ¿Ok? De string ingresa como parámetro un string y te lo devuelve un entero. Bien, de esa manera vamos a ocupar int_str y str_twin. Ahora, hay una cosita más que tiene este ejercicio, de que si no hay ningún número, hola mundo, esto me devuelve 0. ¿Ok? Esto me devuelve 0. Bien, una vez dejando todo eso claro, vamos a la lógica del ejercicio. ¿Cuál es la lógica del ejercicio? Es sencilla. ¿Ok? Es muy sencilla. Simplemente vamos a preguntar si es número. Empezamos por aquí. Continuamos. ¿Es número? ¿Es número? ¿Es número? ¿Es número? Sí. Entonces concateno. ¿Es número? ¿Es número? Lo voy a concatenar en una variable. ¿Es número? Sí. ¿Es número? También. ¿Es número? No. 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 Sí. 4. 5. No. 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 Y no. Bien. Entonces tengo todo esto en mi cadena. ¿Ok? Quedémonos con esto. Esto lo vamos a llamar X. Ahora, ¿qué pasa si digamos, yo también tengo otra variable X acá, ¿ok? Que obviamente inicializa en vacía, ¿ok? Está vacía. Y digo, ¿es número? No, 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 no y no, ¿ok? Entonces, esta cadena quedó vacía, ¿ok? Quedémonos con esto. Si esta cadena quedó vacía, quiere decir que nunca encontró ningún número. Si nunca encontró ningún número, entonces, ¿qué me devuelve? 0. ¿Ok? Me devuelve 0. Ahora, ¿cómo lo vamos a colocar eso acá en código? Pasemos al código. Decimos que esto es una función que ¿qué tipo de dato me devuelve? ¿Qué tipo de dato me devuelve esto? Que ingresa como parámetro e ingresa un string. Tipo de dato. ¿Qué me devuelve esto? Un número. Un número. Y ese número puede ser grande, puede ser generalmente va a ser grande, ¿ok? No vamos a topar con, como este ejemplo de acá, es un número ya mediano tirando a grande. Entonces, un cardinal. Begin, end. Ahora, ¿qué variable vamos a tener? Una variable X de tipo string. Una variable X de tipo string, donde vamos a concatenar una variable I y una variable N de tipo byte. Bien, de tipo byte. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a decir? Voy a ir hasta el final, ¿ok? Como ustedes se pudieron dar cuenta en el ejercicio, no va a haber un while partido como hubo allá, de donde llegó hasta el final o llegó hasta cierta parte. Acá llegamos hasta el final, de inicio hasta el final. ¿No? Entonces, ¿se puede ocupar un for? Sí, pero en la práctica ya les había dicho que es mejor que ustedes aprendan a hacerlo con while. Y eso, vamos a ocupar un whilecito. Length de s. Y ocupamos el while acá. Decimos while de i menor o igual a n. Do begin. Ya. While de i menor o igual a n. Y decimos que si es número, acá ocupamos nuevamente una función auxiliar. Si es número, ¿qué se hace? Se concatena, ¿no ven? Entonces vamos a decir que x va a ser igual a x más s sub i. Y no nos olvidemos de incrementar. Y va a ser igual a i más 1. Entonces lo único que tendríamos que hacer al final sería devolver eso.
¿No ves? Devolver el número. Esto ya me devuelve todo el número. ¿Qué pasa acá? Ingresa, se mete en el bucle y pregunta, ¿es número? Si es número, entonces concatena. ¿No ves? Entonces esta parte se entiende. Ahora vamos a hacer lo último que sería una condición. Entonces se preguntan, ¿pero para qué una condición? Para precisamente validar estos casos. ¿Ok? El último caso que sería si no, digamos, si X no concatenó nada, es decir, es igual a vacío, entonces voy a decir que X va a ser igual a 0. A 0. Bien, ahora, si ustedes lo colocan esto como string, creo que Contreras lo hace válido. ¿Ok? Si le hacen devolver y directamente hacen un obtener número acá, le retornan. Obtener número y retorna X. Si ustedes hacen esto, es válido. Pero digamos, para no tener problemas con los ingenieros con respecto a las comillas, yo les recomendaría que en pleno examen le pregunten si es necesario, digamos, si no está la comilla ahí, porque en los modelos que vi al menos no estaban esas comillas. Entonces, de ser el caso, entonces sí tendría que retornar un cardinal. Entonces, si retorno un cardinal, tienen que necesariamente hacer la conversión. Y entonces, yo quiero hacer la conversión de X, que es una cadena donde almacené números, a un dato numérico. Entonces ocupamos de string a entero, X. Entonces str_twin. Acá me va a dar un error y es precisamente uno de los errores de una librería. Y yo sé que les había dicho que pues no es necesario, o bueno, Contreras no permite utilizar algunas cosas. Sí, tienen razón. Pero en este caso es imposible resolver este ejercicio sin tener que recurrir a una librería. A no ser que se queden ustedes su propia función into_str y str_twin, que ustedes tienen que, si quieren hacerla, digamos, desde cero esta cosa, tienen que acceder necesariamente a ¿cómo se le llama? Al alfabeto ASCII con la función ORT y la función CHR, creo que se le llama eso, y así, digamos, hacer cálculos con las posiciones que tiene, digamos, es una chipazón enorme. Entonces simplemente pueden ocupar el str_twin y el into_str, que pese a que Contreras no lo diga, esta función sí es válida. Bien, hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No deberíamos inicializar X en vacío o no es necesario? Tienes razón. Tienes razón. Ahí está. X vacío. Tienes mucha razón. Y para usar la función de convertir de string a número, tenemos que usar la librería systemutils, la que puso al inicio. Sí, no sé si en Pascal funciona. Yo les recomendaría que la prueben. No ve que tienen ahí su uses igual. Les recomendaría que la prueben, la verdad. Pero o sea, lastimosamente este ejercicio no hay forma de ocuparlo sin recurrir al str_twin o al into_str. En otros casos, digamos les dice, por ejemplo, hacer una serie y retornarla en una cadena. Y el término es un dato numérico, ¿no? El término de la serie. Y a veces les pide retornarlo en una cadena. Y como le retornan una cadena, ustedes necesariamente tienen que concatenar. Y no pueden concatenar un número con un string. Entonces lo que se hace es utilizar la otra de into_str. Entonces se van a dar esos casos. Y pese a que el ingeniero no lo diga, digamos, esta función de acá sí es válida. En muchos casos la van a tener que ocupar. El str_twin y el into_str. Bien. Entonces, ¿con eso alguien tiene alguna duda más? Sí, ¿no? ¿Podríamos de una vez entrar a procedimientos? Claro. La verdad, ejercicio con cadena, con procedimientos, no van a haber muchos. Creo que no he visto ninguno, a ver si pillo alguno. Ya, el más sencillito de todos que hay con respecto a esto es un invertir, ¿ok? Es un invertir. Y es el más sencillito de todo. Claro que el invertir se puede hacer a manera también de ¿cómo se le dice?
Se puede hacer también de manera de función. Invertir una cadena. Modo función. Vamos a hacer una que es a modo de función y otra que es a modo de procedimiento. Para también dejar de lado un poco el tema de cómo se va a ocupar. Ya. Pongamos de ejemplo una cadena sencilla, algo cortito. Ese va a ser igual a hola, hola, hola directamente. Y al final digamos que lo que tiene que hacer, si lo hago a modo de función, me tiene que retornar así. Aló. ¿No? Si lo hago a modo de función. Si lo hago a modo de procedimiento, esto significa retorna. Si lo hago a modo de procedimiento y digo S es igual a hola, esto me tiene que dar que S va a ser igual a aló. Bien, de esta manera. Si no me cuenta en funciones, retorna algo, y en procedimiento estoy haciendo cambios dentro de mi misma variable. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Sencillo, se concatena al revés. ¿Okay? Se concatena al revés. Digamos, si yo tengo que X, si yo concateno así e itero dentro de mis caracteres de mi cadena, de esta manera, y digo que X va a ser igual, no sé por qué no ocupo negro, ya. Si digo que X va a ser igual a X más S sub I, nosotros aprendimos que si yo lo concateno y estoy yendo de izquierda a derecha, entonces se va a concatenar de esta manera, ¿no? Primero la A, la H, luego la O, luego la L y luego la A. Pero si yo lo concateno esto al revés y digo que X va a ser igual a S sub I más X, si yo lo concateno esto al revés, me va a dar invertido al final. Me lo va a dar así. Primero voy a concatenar acá. Concatenar acá el primer carácter, que sería la H más vacío, va a ser igual a H. Luego voy a querer concatenar la O, H más, H y O. Entonces, eso va a ser igual a así, O. Luego, si yo quiero concatenar así lo mismo, OH, acá esto va a ser igual a L. Concatenar la L. Y lo mismo si yo quiero concatenar acá la L y la acá, así, aló. Bien, entonces de esa manera funciona el tema de la concatenación al revés. Y hago exactamente lo mismo, ¿no? Tengo que llegar desde el principio hasta llegar al final. Hasta ahí, hasta que se salga el bucle. Bien. Entonces, si yo lo decido hacer esta manera de función, muy sencillo, simplemente digo función que ingresa como parámetro, ingresa ingresa una cadena S de tipo string y que me devuelve otro string, ¿vale? Me devuelve otro string. ¿Qué variable vamos a ocupar? Una variable iterativa i, una variable iterativa n, esto de tipo byte y una variable x de tipo string. Ya. Y digo que i va a ser igual a 1 y n va a ser igual a length. Acá se pueden ocupar ustedes un for, un while, porque estamos yendo hasta el final de la cadena, ¿no? Estamos yendo al final de la cadena. Entonces, ¿quieren ocupar un for o un while? While. Ya, entonces ocupemos un while. Decimos que mientras i sea menor o igual a n, do begin. Mientras se cumple esa condición, concatenamos, ¿no? Y de nuevo arriba me olvidé de inicializar la variable x. X va a ser igual a vacío. Digo, x va a ser igual a s sub i más x. Ya. Y al final devuelve invertir. Ya. Eso ya sabemos, yo sé que la mayoría de acá ya lo sabe hacer. Pero lo que nos interesa es aprender la manera de procedimiento. ¿Cómo funciona la manera de procedimiento? Exactamente de la misma manera lo vamos a resolver. ¿Ok? Solamente que esa variable s lo vamos a dejar como si nada. Ahí. Vamos a trabajar utilizando exactamente esta misma lógica. Decimos procedure. ¿Qué habíamos aprendido? Los procedimientos no retornan nada. Hacen cambios generalmente, pero no retornan nada. Pero para simular que va a retornar algo, utilizamos variables por referencia. Entonces decimos
variable S de tipo string. ¿Ok? Y hasta ahí. No coloco nada más acá. Invertir P, la vamos a llamar, y esta la vamos a llamar invertir F. Ya. Ahora. Bien. Begin, end. ¿Qué variables vamos a tener? Exactamente la misma. I, N y todo esto. De hecho, no las podemos copiar. ¿Ok? Nos interesa toda esta parte de acá. La lógica es la misma. ¿Ok? La lógica es exactamente la misma. Solo que va a cambiar algo. Se supone que yo no puedo retornarlo, ¿no ves? Y quiero utilizar esta misma variable, hacer cambios ahí y utilizarla para retornar. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Simplemente digo que todo lo que concatené en X, todos los cambios que hice ahí en X, lo voy a guardar en mi variable S. S va a ser igual a X. Y así. Exactamente así lo vamos a hacer. ¿Ok? Esto, digo que esta variable va a cambiar y va a ser lo que sería mi cadena invertida. Y me lo va a devolver. ¿Ok? De la misma manera como yo modifiqué esto, me lo estaría devolviendo acá. Lo voy a necesariamente, si tú lo quieres codificar esto, hacer el llamado y todo eso, sería que la variable que tú estés modificando acá, esa misma variable la tienes que mostrar. ¿Ok? Como no retorna nada, ¿no? Esa misma variable la tienes que mostrar. Bien, y también si hay ejercicios que son de números, ¿no? Procedimientos de número, ordenar, no ordenar, creo que era eliminar o qué sé yo, un eliminar primos o lo que sea, digamos, construís todo el número y todo el número que hayas construido lo vuelves a guardar acá dentro de esta misma variable. ¿Ok? Entonces de esa manera van a trabajar ahorita. No se trabaja así siempre, generalmente cuando ya entran a programación 1, trabajan con objetos, vas con atributos y esos atributos hacen cambios y ya no se hace esta cosa acá. De hecho ya ni utilizan variables por referencia tanto. Entonces eso. Pero ahorita como está en la introducción lo van a hacer de esta manera. Todo, digamos, los cambios que vayan a hacer dentro de esta variable lo van a volver a guardar. Digamos, todo lo que van a ustedes a hacer dentro de otra variable lo van a ustedes volver a guardar acá. Es como para que se les sea más sencillo. Hay otra manera de invertir. Sí, hay otra manera, pero es intercambiando y es haciendo otras cositas, digamos, pero es como que más pesadito como para enseñarlo. Entonces hagan este truquito acá. Bien, lo voy a dejar. Voy a copiar esto. Y vamos a hacer un ejercicio más, que es sencillísimo. No sé si con eso despejé tus dudas con respecto a las de procedimiento. No sé quién era el que preguntó. Bien, espero se haya entendido. Sí. Ay, me asusté. Me asusté. Ya. Último ejercicio. Le puse 2 a esto. Invertir. No es 2. Es 2 igual le puse esto. 5. 6. Un ejercicio más y nos vamos. Cada uno ya para su cama. 6. 7. 7 y este de acá sería ejercicio número 8. Y vamos a hacer uno sencillito para irnos a dormir. Y creo que a veces lo pregunta, digamos, pero es muy sencillo. Es palíndromo. Y de hecho esto se resuelve en una sola línea de código. El es palíndromo. ¿Qué es un palíndromo? También en número se conoce como capicúa, ¿ok? En número se conoce como capicúa, pero en cadena se conoce como palíndromo. Pongamos ejemplo, oruro. Oruro. ¿Es un palíndromo? Sí, es un palíndromo. ¿Por qué es un palíndromo? Porque yo lo puedo leer de la misma manera de acá hasta llegar al final, lo puedo leer. Y si yo hago, digamos, de decir de acá
Hasta acá se lee de la misma manera. Oruro se lee de la misma manera del derecho, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Bien, ahora, si yo coloco acá ala, esto igual es un palíndromo, ¿no ves? Se lee de la misma manera de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Es decir, si yo lo invierto esto, puedo preguntar, ¿no ves? Si son iguales. Entonces, eso. Pero no nos adelantemos. Luego, ¿qué más? Si yo tengo así, ala, ¿esto es un palíndromo? Sí y no. O sea, pese a que se lea igual de izquierda a derecha y derecha a izquierda, no lo tomo como palíndromo por el hecho de que no están todas en mayúscula y en minúscula. Entonces, esto va a ser falso. Y así, 0, 0 digamos. ¿Esto es un palíndromo? Sí, es un palíndromo. Tiene longitud 1, sí, pero o sea, se lee de la misma manera de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a ocupar la función invertir. ¿Ok? No vamos a apoyar la función invertir. Esto es una función, es palíndromo. Palíndromo. Esto es una función, es de tipo string. Y que me devuelve un booleano. Un dato ya sea verdadero o ya sea falso. Bien, ni siquiera vamos a ocupar. Vamos a ocupar solamente una línea de código. Ctrl Z. Ya. Solamente una línea de código. Vamos a decir que si mi cadena que ingresó como parámetro es igual a mi función invertir. Mi función invertir. Si es igual, entonces retorna verdadero. A ver, ¿se entiende esta parte? Si es igual esto, retorna verdadero. Si no es igual, retorna falso, ¿no? ¿Por qué? Pues ya les había explicado. Si yo invierto este oruro, se va a leer de la misma manera y yo puedo comparar este oruro con el oruro invertido. Esas cadenas son iguales, va a preguntar, y sí, son iguales, ¿no? Porque se ha invertido y resultó ser igual. Acá lo mismo, acá ya no, por los caracteres, ¿no? Los caracteres ya no serían iguales. Y así. ¿Se puede hacer esto con procedimiento? Sí, utilizando el invertir f de procedimiento se puede hacer. No es recomendable, o sea, estarías gastando es palíndromo P, lo podríamos llamar a esto. Sería así, string S, y llamaríamos a, como se supone que no devuelve nada, podríamos llamar así, invertir S, invertir P, creo que le voy a decir, ¿no? Invertir P, y sería también rescatar esa variable que estoy teniendo acá. Y al rescatar esa variable necesariamente tengo que utilizar una variable acá x, digamos, y así x de tipo string, y tendría que decir que x va a ser igual a s, y así sucesivamente, digamos, x va a ser igual a s, decimos x es igual a s porque los cambios se supone que se realizaron en s, ¿no? Entonces se puede hacer así, sí, no es recomendable, les recomendaría que ni lo miren. Apréndanselo de esta manera utilizando una función. ¿Por qué? Porque es más sencillo y además se resuelve en una sola línea de código. Y aunque no lo crean, esta es pregunta de examen. A veces lo pregunta, cuando se porta bueno el ingeniero, lo pregunta. Y así. Obviamente si ustedes quieren presentar esto al examen, tienen que hacer las funciones palíndromo y aparte la función invertir. ¿Ok? Tienen que presentar esto con esto. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? Sí, ¿no? Bien, como no hay más preguntas, yo creo que eso sería todo por la auxiliatura de hoy. Espero me haya dejado entender. Mañana vamos a avanzar más. Bueno, jueves yo creo. No, mañana sí o sí, porque yo viernes voy a estar ocupado. Así que seguramente si hacemos una auxiliatura con respecto a segundo parcial, va a tener que ser el jueves o viernes en la mañana. Bien,
¿Alguien tiene alguna duda? No. Bien, entonces voy a cerrar.